idea es que, la idea es que ustedes puedan pues aclarar y preguntar las cosas que deseen. Lo primero que voy a explicarles tal vez es, o sea, dónde es que estoy, así de forma general, qué es lo que hacemos aquí, eh, y a partir de eso, pues que ustedes, digamos, me pregunten qué quieren saber o qué les interesa sobre lo que estamos haciendo. Bueno, hoy estoy, de hecho, aquí físicamente en el laboratorio. Estamos en horas laborales, normal. Tenemos dos compañeros, ahora puedo pasar por allá para que vean lo que estamos haciendo. Eh, este es el laboratorio, bueno, voy a echarme para atrás. En la escuela de veterinaria tiene un hospital, o tiene dos hospitales. Tiene un hospital de especies mayores que se dedica principalmente a atender caballos y un hospital de especies menores que atiende especies de compañía, principalmente perros, gatos y algunos animales exóticos. Y como apoyo a ese laboratorio, perdón, a esos hospitales, existe una red de laboratorios, ¿verdad? Que les damos apoyo en el diagnóstico eh, a esos hospitales. Entonces en esta escuela hay más de 10 laboratorios, digamos, que ofrecen algún tipo de servicio de diagnóstico. ¿Verdad? Hay laboratorios, en el caso mío, que soy el coordinador del laboratorio de bacterias, pero hay laboratorios de virus, de hongos, de parásitos, de análisis clínicos, de reproducción, hay laboratorios enfocados en la parte de zoonosis, y todos esos laboratorios ofrecemos servicios de diagnóstico. En esos mismos laboratorios también hacemos, pues, docencia y hacemos investigación, ¿verdad? Lo hacemos todo, es un poco enredado, la verdad, pero lo hacemos un poco todo mezclado. Eh, Adicionalmente, también ofrecemos nuestros servicios al público, ¿verdad? Entonces, digamos, en el caso de la escuela, muchas clínicas veterinarias privadas o mucho sector productivo, digamos, en el caso de nosotros, el sector productivo de aves, la producción avícola, en este país es muy tecnificada, entonces ellos requieren análisis permanentes de múltiples agentes para poder cumplir con requerimientos del gobierno, digamos, para poder exportar o para poder cumplir con los requerimientos sanitarios que se exigen en el país. Entonces ellos recurren a laboratorios, los laboratorios de la universidad para que los apoyemos con ciertos diagnósticos, ¿verdad? Entonces aquí hacemos un poquito de todo. Eh, Nosotros, digamos, operamos como un laboratorio privado en el sentido de que, digamos, tenemos independencia de las actividades que realizamos, pero lo hacemos en el marco de la universidad, ¿verdad? O sea, en el edificio de la universidad, con personal de la universidad. Eh, Voy a irme un poco, voy a enseñarles un poco el laboratorio, para más o menos que vean cómo está estructurado. Tiene, digamos, les adelanto que una de las cosas que tiene este laboratorio deficiente es la distribución, porque es un edificio viejo que ha tenido que, digamos, que adaptarse un poco a las necesidades para poder ofrecer los servicios. Entonces, la distribución del laboratorio no es idónea, ¿verdad? Pues le han hecho algunas modificaciones para cumplir con ciertas cosas, pero no es la idónea. Y una de las limitaciones que hemos tenido es que para poder, nosotros tenemos que someternos a, digamos, a la auditoría por parte del ministerio, digamos, en sistemas de calidad. Porque las pruebas que ofrecemos tienen que estar sometidas, digamos, bajo, en el país existe el ECA, ¿verdad? Que es como el ente costarricense de acreditación, que es el encargado de acreditar pruebas, pero adicionalmente el SENASA tiene su propio sistema de oficialización de pruebas, que es la forma que ellos le llaman, y nosotros tenemos que someternos a eso. Entonces, parte de lo que tal vez quisiera enseñarles es cómo funciona el laboratorio en ese sentido, ¿verdad? Cómo garantizamos la calidad de lo que hacemos basado, digamos, en ese sistema de oficialización. ¿Ok? Pues me voy a... Y bueno, por supuesto que como esto es no es una clase, ¿verdad? Es una conversación con toda libertad, ¿verdad? No sé cuál es la dinámica, Olga, pero por mí me pueden interrumpir en cualquier momento, me preguntan cosas que para mí es lo más valioso. Sí, yo siempre les digo lo mismo, ¿verdad? Que me interrumpan en cualquier momento. A veces hay algunos un poco tímidos que escriben por el chat, pero yo voy a estar pendiente si surge alguna pregunta por el chat, ¿verdad? Y chicos, ya saben, con confianza, ¿verdad? Pueden habilitar sus micrófonos en cuanto tengan alguna duda. Sí, y cualquier cosa que quieran saber, yo Gracias. les estoy contando un poco sobre lo que hacemos, pero vamos, voy a irme para el principio.
Voy a ver si le podré dar vuelta a la cámara. Ah, sí, perfecto. Ok. Así para afuera. Bueno, para los que no conocen, la escuela veterinaria, esto es un edificio un poco confuso porque es completamente cuadrado. Entonces, para allá hay un pasillo y para allá hay otro y la gente se confunde, a veces no sabe si está del lado derecho o del lado izquierdo porque se parece mucho. Pero bueno, nosotros estamos aquí, es el laboratorio de bacteriología, está en el ala que está entrando por la escuela. Y nosotros, digamos, optamos hace mucho tiempo por hacer esta recepción, que no es antojadiza, es muy necesaria para controlar el acceso a las personas. El acceso del personal a los laboratorios se convirtió en algo obligatorio por nosotros hacer procedimientos que son privados y oficiales para el gobierno. Entonces, digamos, para controlar que alguien pueda alterar una muestra o que tenga acceso a datos restringidos, nosotros no permitimos el acceso, digamos, de las personas. Y si alguien tiene que ingresar por alguna razón, entonces tenemos una bitácora, ¿verdad? Donde se registran con previa autorización, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una recepción, tenemos una persona que es la responsable de manipular las muestras que ingresan. Tenemos una computadora, digamos, aquí en la recepción donde se registra el ingreso de las muestras. Tenemos algunos formularios dependiendo de qué tipo de muestra que sea. Algunos formularios son físicos, otros son digitales, ¿verdad? Y cuando las muestras ingresan, ¿verdad? Por el proceso de recepción, las ponemos todas en un refrigerador que se llama muestras por procesar. Todas las muestras pasan por este proceso, llegan aquí. Y entonces todo al final del día, digamos, esto tiene que estar limpio. Digamos, se ve que hay un montón de muestras que están pendientes de trabajar todavía el día de hoy, ¿verdad? Entonces, estas ingresan aquí. Y todas las muestras que ingresan en un periodo de 24 horas tienen que estar ya procesándose. Nosotros, digamos, por ser un laboratorio de bacteriología, producimos nuestros propios medios. Entonces, en esta refri tenemos una persona que se dedica a producir, digamos, todos los diferentes medios de cultivo que nosotros usamos para aislar las diferentes bacterias. Ustedes pueden ver los nombres, hay los diferentes platos. Cada uno de esos platos, digamos, se hacen todas las semanas, ¿verdad? Con el objetivo de tener medios preparados para diferentes aislamientos y diferentes tubos y caldos y cosas, ¿verdad? Esa es como la cocina. Aquí es donde tenemos todos los diferentes medios que se necesitan para poder hacer los procedimientos que nosotros hacemos. Eso lo hacemos aquí mismo en la escuela. Y todos estos medios, digamos, cuando se producen, pasan por un proceso de calidad. Entonces, una vez que se producen, digamos, tenemos cepas que se inoculan en esos medios para demostrar que el medio, digamos, genera la reacción esperada y que tiene la coloración que se requiere, que la bacteria que queremos que crezca, crece en el tiempo necesario, ¿verdad? Entonces, la persona que hace la recepción también se encarga de preparar estos medios y llevamos un registro, digamos, una bitácora de cómo se preparan estos medios, ¿verdad? Con qué frecuencia, qué día se prepararon, tienen una rotulación. Tal vez es un poco difícil. Tienen una etiqueta donde dicen el día que se prepararon, el lote que tiene ese medio. Y esto tenemos que revisarlo periódicamente para asegurarnos de que no se venzan, ¿verdad? Entonces aquí estamos, digamos, como todo lo que producimos nosotros mismos para los medios. Y aquí tenemos, digamos, como decir, todos los medios, todos los reactivos que se utilizan para la producción de esos medios, ¿verdad? Entonces ahí, una vez por semana, normalmente los jueves, la persona que produce medios revisa qué está pendiente, o qué hay nuevo y prepara todo el material de los medios que se van a ocupar la semana siguiente. Lo hacemos todas las semanas. En esta otra refri lo que tenemos son como cosas compradas, los que son kits, ¿verdad? Muchas de las cosas que hacemos, que ahorita les voy a enseñar, los hacemos utilizando equipos. Entonces, por ejemplo, aquí hay, digamos, como tarjetas de identificación, que ahora les voy a contar cómo es que lo hacemos. Soluciones, digamos, que son compradas o reactivos que se utilizan, que digamos que no preparamos nosotros, los tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, las muestras ingresan, ¿verdad? Se ponen de este lado y voy a enseñarles aquí tenemos una hoja de trabajo, que son estas. Aquí se registra, digamos, la muestra, que quien la trae, eso es nuestra hoja de trabajo. Y en la parte de atrás de esta hoja de trabajo, no, esta no es.
aquí tenemos, digamos, nuestra hoja donde vamos apuntando lo que vamos haciendo. Esta está en limpio porque salió negativa. Entonces aquí es nuestra hoja de trabajo. Entonces todas las mañanas, ¿verdad? Aquí tenemos una bandeja que en este momento está vacía porque se sacaron todas las muestras. Todas las bandejas de trabajo están aquí, las muestras que hay que procesar. Se toman todas las hojas de trabajo, se buscan las muestras que están aquí, ¿verdad? No la voy a interrumpir porque está trabajando, pero aquí en este momento se están procesando. Entonces, esta es mi compañera Dilcia que está trabajando con las muestras. Y estas son las mesas de trabajo, ¿verdad? Entonces, aquí hay 4 puestos de trabajo, que en cada uno de estos mecheros es un puesto de trabajo, ¿verdad? Y entonces aquí, dependiendo de la muestra que llega y el tipo de procedimiento que se solicita, se utilizan los medios que se requieren para ese procedimiento y se van inoculando, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, digamos, esta es la mesa de trabajo. Aquí se están haciendo las inoculaciones. Así como están ustedes recibiendo clases virtuales, allá en el fondo, ustedes pueden ver un teléfono que se ve allá, que es nuestra estudiante de internado que está recibiendo, digamos, los procedimientos que se están haciendo en el laboratorio de forma virtual. Ok, entonces digamos, esto es muy diverso, ¿verdad? Dependiendo de qué se esté buscando, hay diferentes medios de cultivo, diferentes procedimientos y las muestras se inoculan. Dependiendo de lo que se esté buscando, aquí al fondo tenemos las diferentes incubadoras. Estas son esas 4 incubadoras que están ahí para incubar las bacterias para poder crecerlas. Entonces tenemos una incubadora con CO2, una incubadora a temperatura ambiente, una incubadora con agitación y una incubadora, digamos, de 37 grados normal. Entonces, todos los días, digamos, después del proceso de cultivo, se ponen en estos incubadoras y el día siguiente revisamos los cultivos, ¿verdad? Pues para que se den una idea, digamos, estos son los cultivos del ayer, ¿verdad? Entonces aquí todas las bacterias que se van aislando. Vamos a ver. Con permiso. Pues esos son los cultivos, digamos, los cultivos que se van generando de diferentes cosas, digamos, esto es un Clostridium aislado de una diarrea de un perro. Vamos a montar el tejido. Ese es otro Clostridium también. Pero, y así diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, muy bien, ese es el segundo paso, ¿verdad? Digamos, el cultivo y la obtención de los resultados. Y posterior a que tenemos los cultivos, digamos, a las bacterias aisladas, entonces pasamos a la siguiente parte, que es lo que hacemos es que la identificación y en la mayoría de los casos las pruebas de sensibilidad a los antibióticos. Entonces, las pruebas de identificación. Bueno, aquí tenemos otros equipos varios, ¿verdad? Digamos, algunas incubaciones se hacen en baños María. Pues tenemos 2 baños María diferentes, algunas balanzas para preparar los medios, digamos, estos son algunos medios que se estaban usando ahora en la mañana. Entonces, una vez que tenemos las bacterias, tenemos aquí varias cosas importantes. Este es como el cuarto donde tenemos los principales equipos. Este es un generador de atmósfera y yo les voy a enseñar cómo funciona. Esto es un equipo que nos sirve para cultivar bacterias que requieren poca cantidad de oxígeno o que son completamente anaerobias. Ya les voy a enseñar cómo funciona. Entonces, cuando las bacterias que requerimos cultivar no pueden tener oxígeno, las cultivamos en estas jarras. Estas son unas jarras donde usted lo que hace es que uno le saca digamos, el oxígeno ambiental y con esta manguerita lo conecta a este equipo y este equipo le extrae el oxígeno y tenemos ahí en la parte de afuera unos cilindros con atmósferas anaerobias que se las inyectan aquí y esto es lo que nos permite a nosotros cultivar bacterias sin oxígeno. Entonces se meten en este frasco, se les saca el oxígeno y este frasco se mete en la incubadora normalmente. Pues con esto podemos cultivar bacterias microaerofílicas, que son estas que tienen poco oxígeno, y bacterias anaerobias. Esta se me había olvidado decirles. Tenemos un microscopio normal, con el que hacemos todas las tinciones diarias. Este microscopio tiene una pantallita que nos permite como para que si la persona que está viendo el microscopio, alguien más pueda verlo, digamos al mismo tiempo, de forma simultánea. Y este que está aquí es el equipo que usamos para identificación. Es un equipo que es bastante conocido en Costa Rica, por ejemplo. Se conoce, es el nombre del equipo, se llama el BITEC. El BITEC es un identificador automático
que tiene, Costa Rica hay más de 50 de estos. Todos los hospitales, digamos, clase A tienen un equipo como este y se maneja a través de una computadora. Este equipo funciona, les voy a traer una tarjetita para enseñarles. Una vez que tenemos las bacterias aisladas, ¿verdad? Tenemos que identificarlas. Entonces, para identificarlas, usamos en el laboratorio pruebas bioquímicas. Voy a darle vuelta a la cámara. Para enseñarles aquí. Espérense. No los tengo mareados de tanta vuelta. No, no. No, todo bien. Ok. Se ve muy mal. Aquí. Ok. Entonces, voy a enseñarles esto. Ahí voy a traer un tubito, ya vengo. Ok. Entonces, resulta que nosotros cuando tenemos la bacteria en el plato, le ponemos un poquito de solución salina a estos tubitos. Los ponemos en estas gradillas. Hacemos una suspensión en esta gradilla. Y tenemos unas tarjetas. Voy a abrir una. ¿Ven estas tarjetas? Esta es una tarjeta que es desechable. Y en cada uno de esos pocitos que ustedes ven ahí, tiene una reacción bioquímica diferente. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos con la bacteria es que hacemos una suspensión de esa solución salina. Eso tiene como una pajillita. Se pone aquí, ¿verdad? Y entonces el equipo, una de las cosas que hace primero es que hace como que aspira el líquido y lo mete en la tarjeta. Entonces, de esta tarjeta, el líquido, digamos, entra en cada uno de esos pocitos y lo que hacemos es que incubamos esta tarjeta. Eso lo hace el equipo. Y entonces, en cada uno de esos pocitos se da una reacción bioquímica, algunos positivos, algunos negativos. Y el equipo lo que hace es que cada 15 minutos tiene un lector láser que va midiendo, digamos, el cambio de color de cada uno de estos pocitos. Y eso lo que genera es como decir un perfil bioquímico, ¿verdad? Una combinación de pruebas positivas y negativas. Y esa combinación de pruebas positivas y negativas son las que el equipo interpreta como lo que se llama un bionúmero, ¿verdad? Que es como decir un código bioquímico que se puede asociar con una especie, ¿verdad? Entonces el equipo lo que hace es que, bueno, darle vuelta otra vez a la cámara. Entonces esta es la cámara donde se mete para que aspire el líquido, ¿verdad? Y una vez que el líquido se aspira, se mete en esta segunda cámara que está cerrada porque está por seguridad. Y aquí adentro lo que hay es un carrusel donde estas tarjetitas van dando vueltas ahí en un carrusel y con una máquina que les va leyendo el láser a cada uno de esos puntitos. Y cuando ya se han generado suficientes pruebas bioquímicas positivas y el equipo lo puede interpretar lo puede asociar con una especie conocida, entonces él nos genera, digamos, un reporte de la presencia de una bacteria compatible con un perfil bioquímico, digamos, de un E. coli, una salmonella, un estafilococcus. ¿Okay? Querías una pregunta, perdón. Adelante. Es que usted dijo que la tarjeta esa se incubaba, pero se incuba en esa misma máquina que nos acaba de enseñar o en una incubadora normal. Se incuba en la misma máquina. Esta máquina funciona como, hace las tres cosas. Digamos, aspira el líquido para meter la tarjeta. Ese carrusel imaginario que imagínense que aquí tienen como una rueda de Chicago aquí adentro, ¿verdad? Entonces, ese carrusel está dentro de una incubadora que está a 37 grados. Entonces, él está incubando la tarjeta y la va leyendo al mismo tiempo. ¿Cómo cuánto tiempo dura en dar un resultado, en hacer la identificación?
Ajá, muy buena pregunta. El resultado es variable porque hay bacterias que crecen muy rápido. Entonces, a veces en cuestión de 4 o 5 horas ya nos da un resultado. Y hay bacterias que duran un poquito más, que puede ser entre 8 y 12 horas. Nosotros normalmente, digamos, no, si la bacteria se monta en la pura mañana, a veces antes de irnos para la casa ya está el resultado. Y no, pero normalmente lo revisamos el día siguiente. O sea, ¿por qué? Porque las pruebas de susceptibilidad a antibióticos, que ya les voy a explicar cómo funcionan, duran 18 horas. Entonces, a veces de nada nos sirve saber que tenemos una salmonela si todavía no tenemos el antibiograma, entonces no podemos generar resultados. Pero realmente los resultados son relativamente rápidos. Digamos, como les digo, hace una bacteria de crecimiento normal dura 5 o 6 horas en identificarse. Ok, ¿y cuántas tarjetitas se pueden poner? ¿Solo una o varias? ¿Cuántas tarjetitas en el equipo? Sí, Se pueden poner 60 de forma simultánea. ok. ¿Verdad? De hecho, en este equipo hasta hace un tiempo teníamos 30 y 30 pareciera mucho, pero hay días que se identifican un montón. Entonces, por suerte le hicimos una modificación y ahora podemos hacer 60. Generalmente, digamos, cada vez que tenemos un aislamiento le hacemos las dos cosas, le hacemos identificación antibiograma y cada una de esas es una tarjeta. Entonces, una tarjeta para identificación y una tarjeta para antibiograma. Entonces, el antibiograma, ya cada caso nos consume al menos 2 tarjetas. Entonces, digamos que podemos manejar aproximadamente 30 casos por día, digamos, que es bastante, digamos, para el flujo que tenemos nosotros es suficiente. Ok, ok. Y a nivel de costo, digamos, se considera como una técnica cara, barata, intermedia. Es una técnica, digamos, que los insumos son relativamente baratos, porque en Costa Rica hay una muy buena distribución de esta marca y entonces, por ejemplo, toda la caja del Seguro Social utiliza este sistema. Entonces, la importación de estos insumos es masiva, ¿verdad? Lo que es muy caro, aunque, digamos, se ha ido mejor, abaratando un poco, es el equipo. Pero, digamos, para que se den una idea, una tarjetita de esas vale como 5.000 colones, más o menos, digamos, precio y costo. Las 2 tarjetitas son como 10.000, ¿verdad? O sea, como con 10.000 colones, así, precio y costo, sin la salina y el tubito, digamos, que con el precio y costo, digamos, de una prueba de estas es como 12.000 colones, más o menos. Usted va a un laboratorio y le van a cobrar seguro 25 por ahí? Digamos, un cultivo con antibiograma por ahí de costar unos 25.000 pesos, 25, 30.000 pesos. Pero es bastante accesible, digamos, porque este sistema tiene una ventaja, que la tarjeta hace 64 pruebas bioquímicas de forma simultánea. Eso es un montón, ¿verdad? Porque si usted quiere, digamos, asegurarse cuál es la especie, entre más pruebas bioquímicas haga uno, más certeza tiene, ¿verdad? Entre más evidencia tenga. Entonces, este sistema es bastante robusto. Hay algunos sistemas que son manuales, digamos, que son con kits, que son manuales. No sé si los han escuchado, que se llaman API, que también son bastante populares. Los sistemas API tienen 20 pruebas, ¿verdad? Entonces es como el triple de lo que hace un API y el costo es parecido, ¿verdad? La diferencia es que uno requiere este equipo, que vale como $45.000 más o menos, o el otro es completamente manual. ¿Ok? Ahora, Ok, gracias. ajá. Perdón, y el tiempo de inoculación comparado con el tiempo de inoculación comparado con un sistema de API es mucho más rápido porque el equipo es el que llena con la pajillita, ¿verdad? Todos los pocitos. En cambio, en el API, Sí, pues hay que, ¿verdad? sí, es bastante más lento, sí. Sí. Ujú, correcto. Ahora, digamos, de estas tarjetas de identificación existen varios tipos, ¿verdad? Dependiendo del tipo de bacteria, por ejemplo, ahí hay tarjetas para gram positivos, tarjetas para gram negativos, hay tarjetas para bacterias fastidiosas, hay bacterias para bacterias anaerobias, ¿verdad? Hay como, igual que pasa con los API, que usted tiene que tener un perfil bioquímico, digamos, de acuerdo con el grupo bacteriano. Entonces, sí tenemos que tener una idea previa de qué tipo de bacteria tenemos enfrente, si es gram positivo, gram negativo, si es un coco, si es un bacilo. Y con base en eso, entonces podemos decir, ok, para eso voy a usar la tarjeta tal. Y a veces nos equivocamos, y si la tarjeta es equivocada, el aparato no identifica la bacteria, porque el perfil no tiene como ningún sentido. ¿Ok? La prueba de sensibilidad es exactamente el mismo principio de inoculación, es esto mismo. ¿Ves? Es esto mismo que ustedes ven aquí, excepto que la tarjeta
en lugar de tener pruebas bioquímicas, lo que tiene son antibióticos, ¿verdad? Entonces, digamos, tiene diferentes concentraciones de cada antibiótico. Entonces, una prueba de estas tiene entre 15 y 19 antibióticos diferentes. Y entonces pasa lo mismo, el aparato lo que hace es con un láser y entonces en cada pocito de esos hay, digamos, diferentes antibióticos a diferentes concentraciones. Entonces el aparato en lugar de ver si tiene cambios de color, lo que revisa es si hay crece o no crece, crece o no crece, crece o no crece, ¿verdad? Entonces él pasa el láser y si el pocito se puso turbio, significa que la bacteria logró crecer, por lo tanto es resistente a ese pocito, ¿verdad? Y hace la misma, digamos, como la misma analogía, él va revisando pocito por pocito, y en el momento donde los controles positivos de la tarjeta ya están totalmente turbios, entonces le dice, ok, ya la bacteria creció, y con base en eso él interpreta cuáles antibióticos son resistentes y cuáles son susceptibles para cada una de las concentraciones y para cada uno de los antibióticos que está ahí. Igual, así como pasa con las tarjetas de identificación, hay diferentes tarjetas de antibiogramas para gram positivos, para gram negativos, hay para veterinaria, hay para animales de producción, para animales de compañía, hay para bacterias ambientales, hay a nivel de humano, hay muchísimas variedades, digamos, combinaciones que usted puede conseguir. En Costa Rica, digamos, la caja tiene como, pues compra una tarjeta en particular que a ellos les parece como útil para la terapia en humanos, entonces esa es la que más importa, pero digamos en el mercado se pueden conseguir múltiples tarjetas. Otra cosa que se me olvidó mencionarles es que, digamos, este equipo funciona con una base de datos, ¿verdad? Lo que ella hace es que compara el perfil bioquímico con una base de datos, digamos, de una lista de bacterias que tiene conocidas. Entonces usted puede programar esos equipos para que tenga identificación de tipo clínico, ¿verdad? Pensando en bacterias que producen enfermedades, o se puede programar para como tipo industrial. Y cuando se programa tipo industrial, entonces el software, digamos, y las bacterias que se identifican están más orientadas a bacterias de interés industrial, ¿verdad? Que son ambientales o bacterias que se utilizan, digamos, para procesos de biotecnológicos o así. Entonces usted puede tener, digamos, el equipo configurado en las dos modalidades, o sea, perdón, o en una o en otra. Como nosotros somos un laboratorio clínico, pues lo tenemos configurado para eso. Entonces, también eso es importante porque si usted hace una identificación, ¿verdad? Podría ser que la bacteria que usted detenga no esté en la base de datos, ¿verdad? Entonces el aparato no va a poder decirle a usted cuál bacteria es si no es una de las que está reconocida en su base de datos. Y eso para nosotros es muy importante en la parte veterinaria porque estos equipos están diseñados principalmente para humanos. Entonces, con mucha frecuencia tenemos aislamientos de cosas que sabemos que no se van a identificar en el equipo y entonces no podemos asumir que el equipo nos va a resolver, digamos, nos va a resolver todo, ¿verdad? Por ejemplo, un caso que es muy frecuente, que Olga trabaja con esa bacteria, es con Brucella, por ejemplo. Es una bacteria zoonótica que se aísla mucho en animales y que el Bytec no la identifica. O la identifica mal, digamos. Generalmente se equivoca. Entonces ya uno sabe que el equipo tiene, digamos, limitaciones en algunos grupos bacterianos. ¿Ok? ¿Qué más? No sé qué más les cuento. Tal vez les puedo contar, digamos, qué tipo de muestras recibimos, ¿verdad? Para que se den una idea de que, como nosotros somos una clínica, es de tipo veterinario, pues recibimos prácticamente de todo lo que se recibe en humanos, pero en veterinaria, ¿verdad? Infecciones urinarias, diarreas, tejidos, infecciones de piel, infecciones urinarias, infecciones de oído, órganos de animales enfermos. En la parte productiva, es muy común que sacrifiquen un animal para analizarlo, ¿verdad? Entonces, digamos, si están un montón de gallinas enfermas, matan una gallina, ¿verdad? Para poder analizarla completamente, entonces le sacan los órganos, cosa que no pasa en humanos, ¿verdad? O en perritos, ¿verdad? Pero entonces nos llegan sangre, líquidos de diferentes partes del cuerpo. También hay mucho interés en las granjas por analizar el agua. Entonces nos traen agua para ver la calidad del agua, ¿verdad? Del agua que toman los animalitos. Muestras ambientales. A veces que nos mandan muestras del ambiente para buscar algunos patógenos que les interesa. Por ejemplo, salmonela. Ellos muestran el ambiente para buscar salmonela en las gallinas. También colaboramos con el Ministerio de Agricultura con un muestreo en intestinos de animales que llegan a los mataderos
para evaluar el grado de resistencia de antibióticos en esos animales. Entonces, estamos en un programa, digamos, de que todas las semanas nos llegan 15 intestinos de gallinas, de cerdos y de bovinos. Y nosotros sacamos las E. coli y las revisamos para ver qué tan, digamos, qué tan resistente está la flora normal de esos animales, que son animales de consumo humano. Entonces, digamos que estamos involucrados con algunos proyectos relacionados con resistencia. Y a veces nos llegan cosas raras. Digamos, nos han llegado, no sé, camarones enfermos o nos envían a veces muestras de peces, por ejemplo, también. Peces en la parte de cañas, en la producción de tilapia. Nos envían peces o nos envían los aislamientos. Ellos tienen un laboratorio pequeño donde aíslan sus propias bacterias y nos las mandan. Entonces, ahí, digamos, cada semana es una historia diferente, no siempre hacemos lo mismo. Digamos, en este momento, como ustedes vieron en las mesas, hay muchas muestras, hay muchas cosas muy diferentes, hay cosas muy raras, que es, digamos, una de las cosas que a mí me gusta de la bacteriología, que no es como muy rutinaria, sino que todos los casos tienen como su historia y todos los aislamientos no son importantes. Hay algunos que son importantes dependiendo del lugar donde se toma la muestra, qué relevancia tiene, qué patogenicidad presenta. En fin, no sé qué más les puedo contar, qué quiere decir, no sé si Olga tiene alguna duda. Una pregunta, ¿el de susceptibilidad a antibióticos solo mide, digamos, si hay crecimiento o no? ¿O si se presenta un mayor crecimiento o un menor crecimiento? Ajá, en este equipo permite hacer eso segundo que usted dice. Permite si hay mucho, poquito, o al final de cuentas ella le dice, ¿eso es resistente o no es resistente? Pero le puede decir qué tan resistente es, ¿verdad? Porque usted puede tener una bacteria que sea ligeramente resistente o muy resistente. Entonces, como hay muchos pocitos, efectivamente puede hacer eso. Puede, digamos, determinar si es resistente y qué tanto. Para poder establecer eso, hay una prueba que se llama concentración mínima inhibitoria, que ese es como el estándar para poder decir el grado de resistencia de una bacteria. Este equipo hace una concentración mínima inhibitoria parcial, no es completa. Digamos, hay equipos que pueden hacer una identificación completa. Entonces le dicen a usted, la bacteria es resistente a la tetraciclina a 16 microgramos por mililitro, ¿verdad? Así, muy, muy exacto. Este equipo lo que nos da son como rangos, de tal a tal, de tal a tal. Pero sí permite hacer eso. Y esa información, de hecho, es muy valiosa, porque, digamos, cuando se va a instalar una terapia, ¿verdad? Un infectólogo médico puede decir, ok, con base en este antibiograma yo puedo darle más antibiótico o menos antibiótico para que alcance la concentración necesaria para eliminar la bacteria, partiendo del hecho de que se sabe que si la bacteria es poquito resistente o muy resistente, ¿verdad? O medianamente resistente. Entonces, esa información, de hecho, es bastante útil si la persona que recibe el reporte puede interpretar esa información. Pero sí se hace, o sea, sí lo puede hacer. Chicos, ¿alguna otra pregunta? Elías, entonces el Vitec sí o sea, cuando te da el resultado, te manda como hasta la cepa de la bacteria que es, o solamente como en sí la especie. Lo que tira es el género y la especie, ¿verdad? En algunos casos sugiere alguna variedad o algo así, pero digamos, está diseñado, la bioquímica bacteriana alcanza hasta eso. Digamos, no da para hacer como una caracterización más profunda. Entonces, está diseñado para que le tire el género y la especie, digamos, Staphylococcus aureus, Salmonella, bueno, Salmonella no, Salmonella, de hecho, casi todas son Salmonella entérica, es un mal ejemplo, digamos, Escherichia coli, Streptococcus pyogenes. A veces él dice, vea, yo no puedo distinguir entre estas dos, el equipo dice, yo no puedo distinguir entre estas dos porque se parecen mucho. Y le dice a usted, digamos, que puede ser una u otra. Pero la idea es que identifique género y especie. Ese es como el objetivo del equipo. Y eso es bastante, digamos, para efectos terapéuticos y tratamiento es suficiente. Ya para ver, digamos, como así, como la cepa o algo, el serotipo, digamos, o alguna variedad, sí se requiere hacer pruebas adicionales. Elías, ¿y el equipo recomienda en esos casos en donde no logra diferenciar bien la especie o la identificación, recomienda pruebas adicionales? Exacto. Igual Digamos, el equipo a veces le dice, digamos, cuando está terminado, además voy a enseñarles uno.
El aparato, digamos, le dice a usted, ya que están interesados en esto, les voy a dar. Bueno, voy a hacerles este ejemplo. Este es un E. coli que se identificó. Entonces, si ustedes ven aquí dice en la parte de arriba, bueno, es el número de caso. Aquí dice el equipo que se está utilizando. Y aquí dice que esto tiene un 91% de probabilidad de ser Escherichia coli. ¿Por qué no 100%? Porque la bioquímica nunca es perfecta, ¿verdad? Entonces ya dice, normalmente los resultados por encima del 90% son muy confiables. Y aquí dice, digamos, le dice una nota que la identificación es muy buena. Este que ven aquí dice el bionúmero. Esa es la combinación de pruebas bioquímicas que ella, digamos, ella lo transforma como en un código numérico. Esta bacteria se identificó a las 4.85 horas, fue lo que duró en identificarla. Y aquí abajo está el perfil bioquímico completo, ¿verdad? Entonces aquí está cada una de las pruebas y aquí dice digamos, negativa, positiva, negativa, 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 positiva, ¿verdad? Y esta combinación de pruebas es lo que hace el resultado. Aquí, si usted se va, aquí le da esta opción, ¿ves? Que dice pruebas adicionales. Cuando usted tiene alguna duda, yo le sugiero aquí, dice, bueno, usted podría montarle esta prueba para diferenciar entre una y otra bacteria, y en este caso no lo está haciendo. Pero también le dice cuáles pruebas, digamos, están en contra de lo que se espera para un E. coli. Por ejemplo, aquí la ureasa, digamos, dio positiva, y aquí dice que el 2% de las E. coli son positivas, y que la producción de glucosa solo dice que está el 1% de las E. coli produce ácidos a partir de glucosa. Y entonces esta es como decir la parte donde usted puede tener como información adicional. Por ejemplo, vemos, estas son las salmonelas. Esta se identificó rapidísimo, en 3,37 horas ya está identificada. Y aquí, aquí igual le dice que hay una prueba que está en contra, que no sé cuál es, ¿verdad? Entonces, si el equipo no hace la identificación completa, le da una sugerencia de posibles pruebas. Y el antibiograma, digamos, tal vez este es un buen ejemplo. Este es un antibiograma de una E. coli, ¿verdad? Entonces, bueno, este antibiograma estuvo relativamente rápido, duró 10 horas, ¿verdad? Normalmente duran como más de 12, entre 12 y 18, ¿verdad? Y aquí está todo el perfil, entonces aquí están los diferentes antibióticos, ¿verdad? Aquí está lo que me estaba preguntando la compañera, que esas son las concentraciones a las cuales fueron inhibidas las bacterias, ¿verdad? Entonces la concentración mínima inhibitoria, que no es perfectamente, no es exacta, pero sí le da como unos rangos. Aquí le da la interpretación, lo que dice es R es resistente, lo que dice S es susceptible, ¿verdad? Es una bacteria de hecho bastante resistente, que la aislamos de un cerdo, ¿verdad? Esos son todos los antibióticos que se fueron probando, la CMI y el resultado. Y adicionalmente, ¿verdad? Esto le da una sugerencia de posibles mecanismos de resistencia que tiene esa bacteria. Por ejemplo, que está sugiriendo que tiene un mecanismo que es muy importante en salud pública, que se llama los beta-lactamasas de espectro extendido, ¿verdad? Y le dice que, o sea, todos esos mecanismos son sugerencias. Dice, ve, fenotipos seleccionados por revisión. Y le dice a usted, digamos, que si esta bacteria puede tener estos mecanismos de resistencia. Y ella, por supuesto que de una vez hace la interpretación, ¿verdad? Este resultado ya es interpretado directamente por el mismo equipo. Digamos, en este caso, que dice aquí, BLE positivo, significa que detectó la presencia de este mecanismo. Digamos, de hecho, esto no es tan común, ¿verdad? Aquí, este tipo de resistencia es bastante severa. Y otra cosa importante que hace esto es que, vean que aquí dice coherente. Esto que dice coherente es un análisis que hace el equipo de los resultados de la bacteria. Coherente significa que ese perfil que estamos encontrando es coherente para una Escherichia coli, ¿verdad? Porque a veces, digamos, si usted se le contaminó el cultivo, o usted tiene, no sé, usted lo montó pensando que era una bacteria y es otra. Entonces, ella tiene una base de datos con el cual puede comparar. Es decir, yo tengo aquí una lista de, no sé, miles de E. colis. Entonces le dice, ok, este perfil que usted está encontrando aquí es esperable para un E. coli. Entonces le da un voto de confianza de que este resultado tiene sentido. ¿Ok? O sea, que tiene sentido también, digamos, que si un
una bacteria que es resistente a un beta-lactámico y el siguiente, digamos, es susceptible, decir, no, esto no tiene lógica, sí está malo, la tarjeta está mala, o la bacteria que usted montó no es la que es, ¿verdad? Entonces ella al mismo tiempo le da, como decir, un resultado de que le dice que el perfil obtenido, digamos, es esperable para la especie, en este caso de E. coli, que se obtuvo. Pues estos perfiles nosotros los reportamos así tal cual en el reporte que generamos para que la gente sepa cuáles son los antibióticos que tiene disponibles en caso de que quiera realizar un tratamiento. Elías, y digamos, en la parte de la codificación de la muestra, ¿ustedes la manejan así como la manda el cliente o ustedes tienen su propio sistema? Porque, Excelente pregunta. digamos, sí, Eso hemos aprendido mucho en el tiempo respecto a eso que usted pregunta. Hace muchos años nosotros, digamos, como según nosotros para facilidad, manteníamos el código de lo que la gente mandaba. Y después nos dimos cuenta que eso es un error. Entonces lo que nosotros hacemos es que mantenemos ese código de la persona porque después le reportamos a ella de que el caso 25 de su clínica, ¿verdad? Digamos, dio tal resultado. Pero nosotros tenemos nuestra propia codificación y tenemos varias codificaciones. Entonces aquí nosotros tenemos, digamos, un sistema de registro de muestras donde tenemos clasificadas diferentes pestañas, ¿verdad? Por los diferentes tipos de clientes. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, casos externos, avícolas que recibimos muchísimo, casos de micoplasma que son diferentes, casos de una enfermedad que monitoreamos muy a menudo que se llama coriza, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos diferentes códigos, ¿verdad? Y tenemos un consecutivo que lo mantenemos durante todo el año. Entonces tenemos el código nuestro, ¿verdad? Que es el código protocolo interno, el protocolo externo, ¿verdad? Estas bitácoras son no solo importantes, sino que son lo que nos salva de un montón de problemas que a veces se generan porque se pierden muestras, porque la gente reclama que no se hizo, que sí se hizo. Entonces aquí registramos la fecha de ingreso, el material que nos envían, cuántas muestras, la persona que las remite, quién las recibe, en qué fecha. Y después, cuando entregamos el reporte, ponemos la fecha en que se entrega, la firma de la persona que se lo está llevando, ya sea que se lo envíen ya en físico o que se envía por correo electrónico. Esta bitácora, digamos, nos permite rastrear lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. Y tenemos una codificación única, digamos, que mantenemos durante todo el año y el año siguiente simplemente le cambiamos el año. Esta información, digamos, la manejamos, ese es el registro interno nosotros. Y tenemos un registro que es completamente digital, que es el que manejamos con el SENASA, porque ellos tienen su propio sistema de ingreso de muestras. Entonces nosotros lo que hacemos es que nos metemos al sistema del SENASA e ingresamos las muestras en la plataforma de ellos. Entonces ese sistema es, digamos, es independiente al de nosotros. Pero nosotros tenemos nuestro propio sistema de registro. De hecho, digamos, parte de lo que les mencioné al principio del sistema de gestión de calidad es que nosotros llevamos registros, ¿verdad? Que eso es algo que la gente no sabe, que es muy tedioso, pero es súper importante. Registros de absolutamente todo, ¿verdad? Vamos, para darles una idea, así, nosotros registramos el ingreso, ¿verdad? Registramos, como les dije ahora, voy a darle vuelta otra vez. Registramos el día que se hacen los medios, quién los hace, a qué hora. Llevamos un control de calibración de todos esos equipos que ustedes ven aquí. Digamos, las micropipetas están calibradas. Calibramos el autoclave, tenemos controles biológicos de que el autoclave está funcionando. Tenemos calibraciones de las balanzas, lo hacemos anualmente, tenemos un registro de eso. Tenemos registro de cómo se lavan las cosas, registros, controles biológicos de cada vez que se lava la cristalería, si la cristalería quedó limpia o no quedó limpia. Tenemos registros de limpieza y orden de laboratorio, eso se hace todos los días. Todos los días, a final del día, se lleva un registro de si todo quedó en orden, si alguna cosa quedó, digamos, aquí se ve, quedó prendida alguna cosa. Registros de ingresos, digamos, todas las muestras que se van procesando se van ingresando en esas hojas de reporte diariamente. Registros de temperatura de todos los equipos. Tenemos, por ejemplo, vamos a ver dónde está. Tenemos registros que guardan la temperatura del equipo durante
cada 15 minutos de forma continua durante 24 horas al día. Esto que está diciendo aquí, esto nos pasa a menudo, esta incubadora. Le está dando una alarma. Eso quiere decir que se salió del rango de temperatura en algún momento y esto tenemos que reportarlo. Entonces tenemos un registro de eso, de las temperaturas de incubación. Todas las semanas tenemos registros de las temperaturas para asegurarnos que las temperaturas se mantienen en los rangos correctos para que se cumplan con los procedimientos. Y la mayoría de los registros, de hecho, los tenemos en digital. Entonces, las temperaturas se toman de las cámaras frías, por ejemplo, se toman 2 veces al día, visualmente, estas que están aquí. Se lleva registro de esas temperaturas visuales todos los días. Y tenemos, ya porque hay cosas que es muy difícil, registros físicos, digamos, de los reactivos, de los controles de calidad, de todo lo que compramos. Hay algunos manuales, digamos, manuales de calidad que los tenemos que tener en físicos porque son obligatorios. Pues si alguien tiene que venir aquí al laboratorio y hacer algún procedimiento, pues tiene que poder acceder físicamente a los documentos. Y recientemente tenemos un registro de limpieza por lo del COVID, ¿verdad? Ese es el registro de limpieza. Cada vez que viene el muchacho de limpieza, tiene que apuntar que el laboratorio se limpió, la hora en que lo hace, el día que lo hace, y la firma de la persona que vino, para limpiar las manijas, las perillas, los puntos de contacto. Eso antes no lo hacíamos, eso es reciente. Entonces, un poco, digamos, aparte de lo que les conté, pues sí, la dinámica de mantener las cosas bajo control para poder dar garantía de que las cosas que se hacen están correctas, requiere mucho aprendizaje realmente. Digamos, aprendizaje para la gente que trabaja, de trabajar en este entorno con estas reglas, digamos. También tenemos que reportar los errores. Digamos, cuando una temperatura sale, tenemos que hacer un reporte y documentarlo de que nos equivocamos, tenemos que dar una alternativa de qué vamos a hacer para solucionar ese problema. Y cada 2 años tenemos una auditoría donde ellos vienen a revisar todo eso que les acabo de contar. Si cumplimos con todo, si cometemos errores, si los solucionamos. Y eso es, digamos, en gran parte el tema del control de calidad, digamos, el manejo de la información. Por ejemplo, una de las cosas que nos piden hacer, por ejemplo, un resultado es salmonela. Entonces ellos dicen, ok, quiero saber quién la procesó. Entonces nosotros en la auditoría tenemos que demostrar que la persona que la procesó, digamos, aunque sea el año pasado, quién la procesó, en qué día, cuál medio utilizó, quién preparó ese medio, en qué fecha, cuáles fueron los controles de calidad que se utilizaron para demostrar que el medio estaba bien hecho, quién lo recibió. Se pueden revisar si la persona que lo recibió estaba capacitada para recibirlas o no. Y así, digamos, tenemos que demostrar trazabilidad completa. Eso ayuda mucho cuando hay problemas, cuando la gente hace un reclamo, de decir, no, yo no creo ese resultado, ¿verdad? ¿Qué nos ha pasado? Entonces, ok, ¿qué es lo que no cree? Y yo no creo que eso lo envíe yo. Entonces me dice, es muy fácil, aquí está el registro, la persona que le ingresó en tal fecha, usted firmó, o la gente dice, no, a mí no me entregaron eso. Sí se le entregó, ve aquí el registro, se entregó tal fecha, usted lo recibió, aquí está el correo, la persona que se lo envió es esta. Entonces es un poco tedioso, digamos, como tener esa dinámica de trabajo, pero le permite a uno demostrar que, digamos, que las cosas que se hacen están controladas en la mayoría de los aspectos, en todo lo que se puede. ¿Verdad? Esa es la idea, como tratar de controlar absolutamente todo. En este caso no funciona, pero hay laboratorios que requieren controlar las temperaturas ambientales, por ejemplo. Digamos que no haya flujos de aire o que haya limpieza, pero en el caso de nosotros no es necesario, pero también se podría ser el caso. Sí, eso me parece súper importante para ellos, porque ellos están acostumbrados, muchos de ellos, a trabajar como asistentes de proyectos de investigación, pero un laboratorio de investigación suele ser muy diferente, ¿verdad? Un laboratorio que maneja muestras comerciales, que tiene clientes que, como usted dice, hacen reclamos, a veces no creen las cosas. Entonces, esa parte del orden, de los registros, todo eso es algo que si llegan a trabajar en un laboratorio de bacteriología en algún momento cuando se gradúen, se van a dar cuenta que es muy diferente a cómo se maneja o cómo se suele manejar, ¿verdad? En un laboratorio de investigación.
De hecho, para nosotros es un problema tener estudiantes de investigación utilizando los mismos equipos. Digamos, lo ideal sería que tuviéramos 2 laboratorios, porque, digamos, nosotros, digamos, todas las balanzas, y para insistir en eso, digamos, todas estas balanzas se calibran todas las mañanas. Cada vez que se va a usar, tenemos unas pesas y le decimos, ok, demostremos que las pesas, y eso lo apuntamos todas las mañanas. Entonces alguien puede decir, esa salmonela no se hizo bien. No puede decir, no, sí se hizo bien, se pesó en una balanza que no solo está calibrada, sino que se revisó todos los días. Entonces ahí llega un estudiante de investigación que nada más le interesa pesar cualquier cosa y la usa y no la calibró. Entonces la gente la ve encendida y dice, ay, ya está lista. Entonces el que trabaja, digamos, en investigación no tiene la preocupación de cumplir con ese montón de cosas. Entonces aquí nos pasa muy a menudo que la gente, digamos, que tenemos que cumplir con un montón de cosas y los estudiantes que están haciendo tesis no están preocupados por eso. Lo cual no quiere decir que esté bien, ¿verdad? Digamos, de hecho hay muchos lugares que los sistemas de gestión de calidad en investigación son muy importantes, ¿verdad? Porque si usted va a medir un espectrofotómetro, una turbidez, ¿verdad? Y una bacteria que está creciendo, pues lo ideal es que usted debe tener ese espectrofotómetro calibrado, ¿verdad? Porque usted va a decir que la bacteria a las 2 horas tiene X cantidad de turbidez, pero puede ser que su equipo no esté calibrado. Entonces es un dato de investigación que está incorrecto, ¿verdad? O sea, igual la pesa, que usted esté pesando, no sé, un reactivo para hacer un experimento. Entonces usted lo pesa y realmente usted no sabe si eso está pesando correctamente lo que es. Entonces los equipos, digamos, en investigación se suelen no estar calibrando a menudo, no llevar registros, digamos, de consumo. Digamos, el tema para nosotros de equipo de reactivos vencidos es Sí, es ese es otro tema. totalmente, sí, ¿verdad? Aquí es totalmente prohibido. Además, el equipo, este Vitek, está diseñado para que no se puedan meter muestras en los reactivos que están Tarjetas dañados. vencidas, sí. Sí, por más, o sea, créame que lo hemos probado. Hemos hecho todas las pruebas, quitando, apagando el equipo, cambiando la computadora, ¿verdad? No se puede. Entonces, son cosas como que uno ya entiende que tiene que ser así. Entonces, muchas veces tenemos que descartar cosas que uno dice, ay, todo eso está bueno, pero no se puede usar. Y en los registros de auditoría tenemos que demostrar que todo lo que se está usando está al día, que nada está vencido. Entonces sí, esa parte, digamos, y eso cada vez es más obligatorio y cada vez es más normal, ¿verdad? O sea, todos los laboratorios que principalmente, digamos, todos los que son laboratorios privados, tienen eso súper, digamos, súper instaurado. Y por ejemplo, hay laboratorios que son, por ejemplo, que yo tengo conocimiento, digamos, en el OIJ, por ejemplo, todo lo que se hace en el OIJ tiene que ser así, ¿verdad? Porque si usted va a determinar la presencia de ADN digamos, de una persona que cometió un error, no sé, que una violación o un robo, lo que sea, la técnica tiene que estar acreditada, todo está acreditado. Entonces ellos, imagínate, son casos inclusive judiciales en la mayoría, entonces tiene que ser todo así, para demostrar que el laboratorio no es una fuente de error. Pero sigamos, aquí en la escuela, 2 laboratorios estamos metidos como en esa nota, y principalmente porque nosotros hacemos pruebas para el ministerio. Entonces, eso nos obliga, el ministerio nos obliga a nosotros a trabajar de esa forma, ¿verdad? Pero realmente deberíamos trabajar así para todo, ¿verdad? Porque desde una tinción básica hasta un análisis, digamos, para una empresa, debería tener la misma rigurosidad, ¿verdad? Entonces, eso es algo como complicado. Nosotros tenemos muchos años de estar aprendiendo, digamos, de cómo hacer eso. Y mucha gente se especializa en eso. De hecho, hay gente que se especializa en calidad, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con sistemas de acreditación y esa es la nota, digamos. Así es como, yo digo que eso es mejor asumirlo, que así es, y dejar de sufrir porque la gente dice, ay, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Eso es súper complicado. Ay, Pues qué sí, pereza. llega un momento donde usted lo ve como normal. Sí. O sea, llega un momento de decir, sí, todos los días hay que llenarlo, todos los días hay que contar. Más bien, el día que no se llena, uno dice, ¿cómo que no se llenó? ¿Verdad? Uno siente como mal, como que, ¿verdad? Como que algo, ¿verdad? Como que dice, no llevamos el registro, ¿verdad? Uno no sabe ni qué hacer porque quedó un hueco ahí, ¿no? Entonces, sí, eso es muy importante. Es muy importante como que concientizarse de que así es, ¿verdad? Y que esa es como la tendencia y que uno tiene que empaparse de esas cosas. Más bien, digamos, en el caso mío, yo me quedé un poco como que no entré directamente en la onda de esto de calidad antes de que... esa es la que no da, la que no da.
Un segundo. Tenemos una bacteria ahí que nos está dando problemas y no la podemos identificar. Sí. Pues sí, no sé, ¿qué más le puedo contar? Chicos, ¿alguna pregunta? Aprovechen. Bueno, no, yo creo que todo quedó muy claro, Elías. Muchísimas gracias por el tiempo Bueno, y por las explicaciones, ¿verdad? Muy completas. Me interesaba, como le decía, mucho esa parte, ¿verdad? Que vieran el orden y me consta que usted es una persona súper ordenada. gracias. Entonces, por eso me gustó mucho la gira. Entonces, y no, agradecerle nuevamente y pues despedirnos porque nosotros vamos a continuar con una charla que nos va a dar Nazaret. Ah, súper. Ya conectada así sobre identificación de Bruselas, pero con Melba y Bruselader y todo lo que... Ah, excelente. Nosotros tenemos ahorita, bueno, nos conocemos a Nazaret, ¿verdad? De hecho, tenemos Sí. una bacteria, tenemos una Brucela en proceso, que es esta que está ahí, que se la vamos a pasar a Nazaret la otra semana. Esta es una identificación, digamos, manual de Brucela. Ajá. Son Harán pruebas, el digamos, tubito de que la hacemos ureasa, ahorita. chicos. Ajá, esa la tuve que es súper intenso. Sí, Tenemos, la digamos, Brusela. estos son unos platos especiales para Brucela. Y esto lo que nos permite es garantizar que eso es el género Brucela, nada más. Y ya por tener este resultado de género, entonces nosotros se lo pasamos a Nazaret para que haga los análisis moleculares. Ujú. Sí, entonces, bueno, ¿Sí? nos va a hablar ahora un poquitito de eso. Bueno, entonces muchas No, gracias por la todavía. invitación Muchas y gracias. con mucho gusto. Bueno, Elías. Chao. Chao, gracias. Gracias. Chicos, si quieren, hacemos otro recreito de otros 5 minutos para contactar a la persona que nos va a dar la charla, ¿verdad? Para decirle, porque yo había quedado de avisarle. Entonces, podemos dar otros 5 minutitos, ¿verdad? Para que descansen un poquitito. ¿Les parece? Ok, profe. Gracias. Bueno,
Hola, NASA. ¿Escucha? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Que todo bien. Bien, bien, por dicha. Olga. Para ver una cosa es que vi que tenía, sí, ya. Escribí 3 mensajes y yo solo había leído como uno. Ah, bueno, Dave, vamos a ver, es que yo les dije 5 minutos y no me acuerdo hace cuánto tiempo. Yo creo que falta como 1 minuto. Pero podemos ir sondeando tal vez quienes están ya conectados. Chicos, podríamos otra vez hacer por favor la prueba con el check verde, a ver cómo estamos de quórum, porque ya tenemos a la invitada conectada. Bueno, faltan algunos todavía. Podríamos esperar 1 minuto. Así que Ok. vamos viendo más bien los detalles ahí para ver si se puede compartir pantalla. Vamos a ver. Yo creo que podría hacerla como host mejor para que usted pueda compartir pantalla, porque no veo, es que estoy usando, ves que yo no uso Zoom, yo uso Teams. Ajá. Entonces, hoy estoy usando Zoom porque de verdad para los invitados y todo es más fácil mandarles un link. Ah, bueno, aquí dice make co-host. Ay, no, me equivoqué. Ya iba a ser a otra persona co-host. Aquí. Make Nazaret co-host, sí. Ok. Bueno, ya lo estamos viendo. ¿Está en el lab? Sí. Así. Vamos a ver. Share screen. Ajá, voy a ver si puede. Así, parece que sí viene. Vamos a ver. ¿Se ve? Sí, Ah, bueno. sí, entonces hay un toquecito. Creo que ya tal vez pasó el minuto. Chicos, si están ahí, Perdón. por favor, marquen el check verde. Ay, no, todavía veo muchos que faltan. Bueno, aquí ya leo algunos más. Pero bueno, ya no son tantos los que faltan. NASA, si quiere vamos comenzando. Bueno. Sí, bueno, voy a presentarla primero. Ah, bueno. Chicos, ella es Nazaret Ruiz, ella es ingeniera en biotecnología, graduada del TEC, tiene una maestría en microbiología de la UCR y ha trabajado mucho con Bruselas en su tesis de trabajo final de graduación del TEC, también en la tesis de maestría y actualmente trabaja en el laboratorio de inmunología de la facultad, perdón, de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional. Ya tiene mucha experiencia en métodos moleculares para la identificación de las diferentes especies del género Brucella. Entonces, ahí los dejo con Nazaret. Voy a mutear. Ok. Bueno. Bueno, buenas tardes. Como dijo Olga, mi nombre es Nazaret Ruiz, yo soy egresada del TEC y les voy a hablar un poquito sobre identificación bacteriana basada en lo que es PCR. Primero les voy a hablar un poquito de Brucela. No sé si qué tanto conocen, pero la brucelosis es una enfermedad que es una zoonosis. Se transmite de animales a humanos, ya sea por consumo de productos lácteos provenientes de animales infectados o por contacto directo con mucosas con material infectado, digamos, restos de fetos, exudados vaginales, etc. Y el género Brucella son bacterias que tienen alrededor del 98% de su genoma homólogo, o sea, son 98% del genoma es compartido entre todas ellas. Y taxonómicamente deberían ser solo una especie, solo que, sí, solo una especie, solo que por motivos prácticos y por su especificidad de hospedero es más fácil dividirlo entre especies, ya que las diferentes especies tienen diferentes niveles de patogenicidad y así son, digamos, como más o menos importantes. Una Brucella melitensis que afecta principalmente a caprinos tiene efectos en el hombre un poco más severos que una Brucella abortus o una Brucella suis o una Brucella canis. Estas son principalmente las que afectan a
a los humanos, aunque también se han reportado brucelas marinas como la brucela seti que afecta a delfines, que puede afectar a humanos, pero solo unas cepas específicas. Entonces tenemos varias especies, pero con un alto nivel de similitud en su genoma. Entonces, para eso se emplean técnicas basadas en ese 2% para discriminar entre especies. Nosotros usamos un PCR multiplex, que es el Brucella, es un PCR relativamente normal, muy básico, y se parte a partir, para la redundancia, de un cultivo puro. Siempre que vamos a hacer diagnóstico por medio de PCR, lo mejor es partir de un cultivo puro, ya que si uno va a realizar una amplificación y hay alguna otra bacteria contaminante, puede haber una amplificación inespecífica. Entonces puede generar bandas de un tamaño muy similar al que nosotros estamos esperando, pero no ser la banda que nosotros estamos esperando. Entonces siempre hay que partir de un cultivo bacteriano puro, se hace la extracción de ADN, se hace el PCR, en este caso es un multiplex y se utilizan 8 juegos de primers que se corren simultáneamente en una reacción de PCR y normalmente se hace una electroforesis y se determina el tamaño de los fragmentos y se realiza un análisis. Este PCR es un PCR que se basa en identificación en presencia o ausencia de bandas. Entonces, como vemos en la imagen, bueno, no se ve tan bien, pero esta es una Brucella abortus y esta es una Brucella melitensis. La diferencia entre los dos es esta banda que está en melitensis y en abortus no. Y así con todas. Lo que amplifican son ciertos genes que en algunas especies están y en otros no. Y eso nos permite identificar a nivel de especie y algunas cepas importantes dentro de la especie. Es muy importante que para este tipo de PCRs, que son multiplex, hay que estandarizar muy bien. Porque como vemos, o sea, la diferencia entre una Brucella abortus y una Brucella melitensis es una banda. Pero sin embargo, a nivel de importancia, la presencia de una Brucella melitensis es mucho más alarmante, ya que es declarada también arma biológica que una Brucella abortus, que es un poquito menos patogénica. Entonces, estos PCRs tienen que ser muy estandarizados y siempre se deben correr controles para poder validar que el PCR pues esté corriendo bien. Que si una banda no nos sale, hay que asegurarnos, digamos, que esa banda realmente no amplificó y no fue por efecto, digamos, inhibitorio. También usamos otro PCR que se llama MELBA o Multilocus Variable Number of Tandem Repeats análisis, que está basado en regiones no codificantes repetitivas de los genomas. Estas regiones interroga diferentes regiones. En nuestro caso usamos un MELBA que se llama MELBA 16, que interroga 16 regiones repetitivas, que vamos a ver más adelante. Al igual que el anterior, siempre se parte de un cultivo puro, extracción de ADN. Sin embargo, este PCR se montan 16 reacciones por aparte. O sea, para cada primer, para cada cepa montamos 16 reacciones correspondientes a los 16 primers. Y para hacer la interpretación, usamos, bueno, una electroforesis, se puede hacer electroforesis convencional o electroforesis capilar, que nosotros ya migramos a lo que es electroforesis capilar. Siempre se determina el tamaño, ya que necesitamos hacer una correspondencia entre el tamaño y el número de repeticiones. Se analiza esto, se utiliza una tabla que voy a mostrar más adelante cómo se hace este análisis, y se ingresa a una base de datos mundial. Entonces, en esa base de datos nos va a decir cuál es la especie más cercana o el tipo de aislamiento más cercano o de cepa más cercana que hay en la base. Entonces, este es no es tan complicado, pero se divide, digamos, los 16 primers en un panel 1 y un panel 2. Tenemos que para el panel 1 son 8 juegos de primers, sin embargo, estos son más conservados. Y la longitud, digamos, de estas repeticiones es mucho más grande. Son más nucleótidos, pueden ser hasta 100
lo que se considera una repetición. Entonces, este primer panel, al ser más conservado, nos permite discriminar a nivel de especies. Nosotros podríamos usar solo el panel 1 para decir Brucela es. Sin embargo, nosotros usamos el panel 2, que es un poco más variable, tiene repeticiones más cortas, y este nos permite lo que es un rastreo epidemiológico, ya que nos permite ver a partir de una cepa cómo se van generando mutaciones en estos nucleótidos. Una vez que uno corre el PCR, ya obtiene el tamaño de la banda, necesita saber cuántas repeticiones tiene. Entonces lo que utiliza es una tabla ya previamente se ha elaborado y publicado para cada especie, donde, bueno, para cada género, perdón, no para cada especie, porque Brucela tiene una tabla específica, donde le dice a cuántos nucleótidos equivale una, 2 o 3 repeticiones. Entonces, lo que vamos a tener es algo como lo que se ve en esta imagen. Tenemos una cepa A y una cepa B. Y por ejemplo, para el primer 1, que es el BC06, tenemos que esta cepa tiene 5 repeticiones, pero esta cepa 3. Y así consecutivamente. Al final, nosotros lo que vamos a tener es un patrón de números que corresponden al número de repeticiones para cada loci, para cada región interrogada por esos primers. Entonces, este código de números de repeticiones es lo que a nosotros nos interesa y lo que vamos a introducir en la base de datos. Esta es una base de datos mundial. Nosotros lo usamos porque está para Brucela. Sin embargo, el MELBA se puede usar para un montón de especies. Hay otro montón de especies que utilizan MELBA. Y nosotros también depositamos los datos en esta base de datos para alimentarlo. Una vez que nosotros depositamos los datos acá, en esta base de datos, podemos generar comparaciones de este tipo que son dendogramas. Estos son imágenes, no son árboles filogenéticos, sino que son dendogramas. Este tipo de figuras, de figuras no nos da información sobre la distancia evolutiva, ni tiene que ver nada con la filogenia. Simplemente nos dicen qué tan similares con respecto a ese patrón de bandas son unos aislamientos de otros, y así nos permite hacer como simplemente una comparación para ver. En este caso nosotros lo usamos para Brucela abortus. Teníamos alrededor de, creo que son 200 aislamientos de Brucela abortus a los que les hicimos MELBA, y agarramos de la base de datos, creo que como otros muchos más, como 400 más o más. Sin embargo, había muchos más, pero nosotros decidimos agarrar 400 para ver más o menos a qué se parecían nuestras Brucelas abortus. Las Brucelas abortus en esta imagen son las que son esos circulitos blancos que vemos como por todo lado. Y lo que pasó fue que nos dimos cuenta de eso, que nuestras Brucelas abortus en realidad se parecían a Brucelas de muchas otras regiones, de Norteamérica, de Europa, de Asia. Y esto se debe mucho al tránsito de los animales, ya que, bueno, acá el ganado no es originario de América, entonces se importó y se siguen importando razas lecheras de Europa o de Norteamérica a nuestro país. Entonces no es nada de extrañarse que nuestras cepas se parezcan a cepas después de Europa o de América del Norte. Entonces lo que nos dimos cuenta es que nuestras cepas de Brucela tienen una alta variabilidad entre ellas. Son muy variables y vienen de diferentes lados. También hicimos este análisis para Brucela sete, que son Brucelas marinas. Las nuestras estaban aisladas de delfines rayados. Y es este clúster que dice P1, que son de delfines rayados. Y nos dimos cuenta que al compararlo, en este caso, contra todas las Brucelas que habían en la base de datos, y además contra todas las Brucelas marinas, tanto SETI como Pinnipidialis, nos dimos cuenta que
Las Bruselas Zeti, que es este grupito azul de acá, acá abajo, el clúster P1, forman un grupo totalmente aparte y distintivo que las permite que se agrupan solitas. O sea, no estamos viendo lo que se ve con las abortos que se meten, digamos, en todo lado, sino que este es un grupo que se mantiene muy clasificado. Entonces, son diferentes a las Bruselas del Mediterráneo o a las Bruselas del Atlántico Norte. Y eso nos permitió ver que, bueno, que tenemos una cepa, bueno, tenemos cepas de Bruselas muy parecidas circulando entre esos aislamientos y que aún no sabemos a qué se debe, porque los delfines son animales de que migran y pasan por un montón de lados y que sinceramente no esperábamos algo tan marcado, pero que se ve en este tipo de mamíferos. Esos son, bueno, algunas de los datos que hemos encontrado y algunas de las publicaciones que hemos generado. Sin embargo, se puede emplear para muchas otras cosas más. Y ahora quería mostrarles lo que es las ventajas y las desventajas entre uno u otro método, porque todos los métodos de identificación por PCR tienen sus ventajas o desventajas. Digamos, en el caso del Brucellae, que es un PCR multiplex, permite una identificación a nivel de especie que nos va a servir mucho, porque nos permite saber qué especie de Brucella es, y es relativamente rápido y de menor costo. No es tan rápido como un PCR a tiempo real, pero su costo es menor. Sin embargo, entre las desventajas que tiene es que requiere una fuerte estandarización, requiere mucha estandarización para poder determinar, para poder validar bien el PCR, y siempre hay que tener ADN control. Y estos ADN control son a veces difíciles de conseguir. Entonces son algunas de las desventajas. Con respecto al MELBA, también es una técnica que nos permite la identificación a nivel de especie, pero además de eso nos permite el rastreo epidemiológico, nos permite ver qué tan parecido es un aislamiento de otro, y así nos permite ver de dónde proviene, como las Bruselas abortus, ver de qué región geográfica o de qué tipo de cepa proviene. Y además se cuenta con una base de datos mundial muy amplia. Entonces esto nos permite hacer comparaciones a nivel mundial y ver, poder identificar esto, poder hacer el rastreo epidemiológico. Sin embargo, dentro de las desventajas es que es muy laborioso porque necesitamos montar 16 PCRs para una sola cepa, un solo aislamiento o muestra. Además de esto necesitamos montar los controles y se necesita una base de datos actualizada y curada, como la que les mostré. Actualizada porque, bueno, necesitamos saber qué cepas están circulando, qué aislamientos están circulando y que esta base sea alimentada constantemente, y curada porque no cualquiera debería de poder meter información ahí, sino no nos va a dar certeza de que los datos que se están generando sean buenos. Y obviamente esta técnica no es tan buena como la secuenciación de genoma completo, pero es mucho más barata. Y además, con secuenciación de genoma completo, en muchos casos estas regiones no pueden ser interrogadas, que son regiones que nos permiten ver variabilidad entre especies. Pero bueno, lo óptimo en estos tiempos es la secuenciación de genoma completo, solo que a veces no está tan disponible, y las herramientas que nosotros tenemos es PCR. Y relativamente funciona muy bien para identificación bacteriana. Si uno quiere ir más allá y hacer más análisis más profundos, pues busca otras técnicas. Y digamos a la sección de preguntas. Chicos, preguntas. Yo una pregunta, es que no te escuché, pero ¿qué significaba WGS en la pasada? En esta, Ujú. WGS es Whole Genome Sequencing, secuenciación de genoma completo. Ok, gracias. Yo tengo otra. Se han dado casos que en la PCR de Bruce Later, digamos, como que una banda se vea como poca, o sea, como que se vea que apenitas está, pero está, y puede dar como un falso, como un error, digamos, a la hora de interpretar los resultados. Sí,
A veces es muy complicado. Voy a mostrarles. Principalmente esta banda de acá. Esta es una cepa vacuoral y ven que esta banda, en realidad, esa es la imagen del paper publicado, donde publicaron, digamos, algunas modificaciones de esto, y es el protocolo que se sigue hasta el momento. Pero esta banda se ve muy bajita. Nosotros hemos tenido aislamientos donde esa banda casi no se ve, entonces hay que correrlas 1 y 1000 veces hasta poder determinar con certeza que de verdad esa banda no está. Además, como les mencionaba, este PCR es de ausencia y presencia, y en algunos casos falla, porque interroga ciertas proteínas o generalmente proteínas o regiones del ADN que sí son codificantes, que a veces de un momento a otro una cepa nueva puede simplemente no tenerla. O sea, puede haber mutado, se puede haber depletado de esa región, y no por eso, o sea, lo que hace es cambiar el patrón, pero en el embrucelar se confunde. Nos pasó con una cepa hay una cepa muy extraña que no era canis, pero en algunos métodos en el melba salía como canis y en el brucellader salía como suis. Entonces hay cepas, digamos, que no aplican muy bien esto, pero para la mayoría funciona muy bien. Y digamos, ahí mismo es que hay algunas que tienen como el mismo patrón. Digamos, sí, estas dos son canis. Ah, ok. Nada más es que esta es la imagen publicada. A veces corren diferentes cepas de referencia. Lo que se hace son, para validar estos métodos, se corren diferentes cepas de referencia. Entonces, de ahí pueden haber cepas de referencia que tengan el mismo patrón. Se trata como de que tengan diferente patrón. De hecho, este método, no les había mencionado, tiene problemas para identificar las marinas. Nada más las identifica como marinas. Porque, bueno, esta es una Brucella seti que afecta a los delfines, y esta es una Pinipidales que afecta principalmente focas y ballenas. Y el patrón es muy, muy parecido. De hecho, es una diferencia entre estas dos bandas como de 20 pares de bases, que es muy difícil de ver en un PCR de esto. Entonces, simplemente para lo que son brucelas marinas, este método nada más las identifica como brucelas marinas. Ok, demasiadas gracias. Ok. Las preguntas, chicos. Si ponemos aquí la vista a todos. Bueno, no me sale. Bueno, y yo, a ver qué podemos preguntar. Digamos, pero es que ustedes montan los dos, ¿verdad? Ustedes generalmente montan los dos. Es que, por ejemplo, estamos conversando con Elías y nos dice que tiene una cepa que le va a pasar a usted la otra semana. Digamos, cuando es algo así, ya le pasé. Cuando es algo así, digamos, montan los dos tipos de PCR, ¿verdad? Normalmente. Sí, siempre se monta. El brucelar es como más rápido, relativamente. El brucelar se monta como primero porque es solo una reacción, y después se monta el melba. Pero si hay más problemas, entonces se monta otro para ver género, y ahí se siguen montando, digamos, PCRs como para identificar más cosas. Pero generalmente siempre se les monta brucelar y melba. Y generalmente sí dan lo mismo, ¿o no? General, es que el brucelar como da solo especie, no hay mucho problema, y el melba también sirve para especie, pero a veces en el aislamiento del perro, uno de un perro de moreno, que no era ni canis ni suis, en realidad el melba decía que era canis y el brucelar decía que era suis, y otro del tiempo real de Unice decía que era, no me recuerdo, creo que salía como intermedio, entonces tuvo que hacerse secuenciación de genoma completo. Digamos que esos son los casos más aislados. Sí, eso
Eso es lo más extraño y lo más bonito. Y digamos, a mí me llamó mucho la atención en esa diapositiva de la base de datos de Melba. Ajá. Brucela es para, digamos, Brucela parece ser la base de datos más robusta, digamos, de las que salieron ahí. Sí. Tenía como 6.000. Ay, esta no es. Es esta. Ujú. Ajá, digamos Sí. que se ve que para Brucela ahí dice casi 7.000 cepas. Sí. Digamos, por ejemplo, aquí Streptococcus pneumoniae 59, ¿verdad? Entonces, de ahí parece como bastante robusto para Brucela, por lo menos, ¿verdad? Porque entre más cepas alimenten la base de datos, pues más robustez va a tener. Creo que se usa más, el melba se usa más como para brucela y para Mycobacterium tuberculosis, porque son Sí, como qué más bueno. difíciles como de identificación y son como más conservadas. Las otras son como, siento yo que más fácilmente identificables. Por otros Entonces no métodos. requieren, no requieren como tanto. Bueno, Nasa, muchas gracias. Bueno, si no tienen Bueno, preguntas, chicos, aprovechen. Si no hay más preguntas, entonces le agradecemos a Nazaret, ¿verdad? Por habernos comentado estos métodos. Y pues, bueno, aquí había una pregunta en el chat, pero ya no sé si era para Elías o si era para usted, Nasa. Dice, cuando aparecen bacterias difíciles de identificar, optan por herramientas bioinformáticas. sí, como por ejemplo, digamos el caso que le mencioné, y hay La de ahí secuenciación. otro. Ajá. Creo que de hecho esos son dos perros. Pero sí, digamos, cuando no hay suficiente información, digamos, que respalde el resultado, se opta por secuenciación de genoma completo y ahí sí se hacen árboles filogenéticos con una base de datos para determinar de ahí si se sabe sí o sí que es, si es una especie u otra o es algo un poco diferente. Ok. Bueno, muchas gracias entonces, Nasa. Bueno, Olga, hasta Muchas luego. gracias. Chao. Muchas gracias. Chicos, tenemos pendiente la presentación de un seminario. Están los participantes por ahí, los que les toca. Creo que de hecho era el grupo de Ludwig, ¿verdad? Si no me equivoco. Y José Zoom, no me acuerdo Sí, profe. si María Paula Sí, Flores. Sí, profe. profe. Sí. Bueno, no sé si seguimos de una vez porque tenemos la licencia hasta dentro de un ratito o si están ya muy cansados porque hoy ha sido un día largo, podemos dejarlo pues para de hoy en 8. No sé cómo lo ven. ¿Qué prefieren? Bueno, los expositores, ¿verdad? Para no darles, o para darles prioridad. Chicos, no escucho. No Profe, escucho. ¿Sí? de mi parte, ¿y podemos presentar o no sé cómo se sentirán mis Ok. compañeros? Si estarán muy cansados. Sí, por mi parte igual, sí. Bueno, Está bien, Dailin, está bien. entonces voy a hacerlos Solo que no puedo. co-hostes. Ok. Ajá, para que compartan pantalla. José Zoom, vamos a ver. Bueno, sí. Vamos a ver si encuentro a Pau Flores, ¿es? Pau Flores. Sí, profe, pero el que va a compartir la presentación es José. Ok, entonces ya le dije a él. Si quiere prueba, José. A ver si puede compartir pantalla. Y está silenciado por aquí. Ok. Creo que ya Bueno, pueden ya ver. yo la estoy viendo, sí. Ok, perfecto. Ok. Bueno, entonces si gustan, inician. Perdón. Buenas tardes a todas las personas presentes. Como ya la profe dijo, nosotros somos José Sun, María Paula Flores y Ludwig Arias, y les vamos a hablar de la evaluación comparativa de tecnologías de secuenciación de segunda y tercera generación mediante el gen de la ARN ribosomal 16S para la identificación bacteriana en muestras compuestas. Entonces, puedes pasar a la siguiente. Se tiene que los patógenos bacterianos normalmente son identificados mediante métodos fenotípicos en los laboratorios de microbiología clínica.
Sin embargo, hay algunas bacterias que pueden dar problemillas, como estamos viendo ahí. Entonces, una alternativa es la secuenciación del gen del ARN ribosomal 16S. Y es que este ya se ha empleado para clasificar aislamientos procedentes de una variedad de entornos y también para definir cantidad de bacterias en una muestra o la composición, las bacterias que componen una muestra. Entonces, esta es una técnica que se va a ver afectada por diferentes factores. Entre estos se pueden mencionar las regiones del ARN ribosomal 16S consideradas y su eficacia de amplificación, también la tecnología de secuenciación y las herramientas bioinformáticas que se vayan a emplear, y la variación en el número de las copias de gen y las variaciones de entre estas, porque esto va a cambiar con las diferentes especies de bacterias. Entonces, la siguiente. Las secuencias del ARN ribosomal 16S se pueden obtener a partir de la secuenciación de Sanger, aunque esto es un poquillo más laborioso porque hay que separar las bacterias para tener cultivos puros. Entonces, actualmente se cuenta con tecnologías de secuenciación que han hecho que este proceso sea más fácil. Por ejemplo, se tiene las tecnologías de segunda generación como, como Illumia Minisec, perdón, y estas también se conocen como de lectura corta, y esto es porque poseen longitudes de lectura muy limitadas, pero aún así generan datos de secuenciación que son bastante precisos. Y por el otro lado se tiene las tecnologías de tercera generación, que son las que se basan en la secuenciación de una sola molécula y son capaces de producir lecturas mucho más largas. Y un ejemplo de estas es un instrumento que se llama Minion, que es lanzado por Oxford Nanopore Technologies. Y algo que me pareció importante es que Minion posee un error de lectura superior al de Illumina Minisec. Para el análisis bioinformático, por su parte, existen diversas herramientas como Mothur, que cuenta con un sistema operativo estándar para datos de Illumina Minisec, pero no ofrece este mismo sistema operativo estándar para el de Oxford Nanopore Technologies. Sin embargo, aún así sirve para analizar sus datos. Aún así, para Oxford Nanopore Technologies hay otras opciones, como puede ser EPI2ME, que posee una herramienta que está optimizada para analizar las lecturas de Minion, y también se encuentra GraphMap, que está optimizada para interactuar con secuencias largas que pueden estar propensas a errores. Y bueno, cuando se estuvo generando, o cuando ya salió este artículo, no se contaba con una investigación exhaustiva del rendimiento genómico dirigido a la ARN ribosomal 16S con diferentes tecnologías y herramientas. Entonces, aquí, en este caso, lo que se hizo fue comparar dicho rendimiento con las tecnologías de Illumina y ONT, que es Oxford Nanopore Technologies, utilizando una muestra bacteriana bien caracterizada como referencia. Con respecto a la metodología, tenemos que la comunidad de estándar que se utilizó para el análisis se obtuvo a partir de CIMO Biomix Microbial Community DNA Standard y contenía ADN de 8 especies bacterianas y 2 hongos. Para la caracterización mediante la secuenciación de segunda generación, se crearon 11 amplicones, cada uno de los cuales amplificaba una región variable diferente o abarcaba regiones diferentes. Se añadieron adaptadores a los primers para que fueran compatibles con el índice de Illumina y se utilizó Mothur para el análisis. Las lecturas fueron recortadas y se combinaron en contigs y luego los contigs seleccionados se alinearon con una base de datos de referencia 16S. En este caso se utilizaron las bases de datos de Silva y las bases de datos de NCBI. Para la caracterización mediante secuenciación de tercera generación, la librería se preparó a partir de ADN de la muestra estándar, siguiendo el protocolo de barcoding rápido de ONT. Al amplificar el gen 16S, abarcaba las regiones variables desde B1 hasta B9, y la librería resultante se secuenció por medio del Minion. Y los datos se analizaron mediante las 3 herramientas bioinformáticas que mencionó Luz anteriormente. Con respecto a los resultados y discusión, tenemos lo siguiente. En cuanto a la clasificación de Illumina, se observó que una amplia variabilidad en la exactitud de la clasificación, ya que abarcaba múltiples regiones variables.
en comparación con utilizar una única región variable. Y según la región del gen y el nivel taxonómico, las abundancias relativas estimadas podrían como desviarse sustancialmente de las abundancias reales. Y por cuanto dar oscilar entre una subestimación o una gran sobreestimación, especialmente en muestras con lecturas de menor calidad. Con lo relacionado a las lecturas bacterianas identificadas por el Oxford Nanopore Technologies con la herramienta de esta, a nivel de familia, utilizando Motu, para ambas bases de datos se detectaron todas las familias esperadas y no se produjeron falsos positivos. En cuanto a nivel de género, es igual, se detectaron todos los géneros esperados, solo que produjo un único falso positivo del género Enterobater utilizando la base de datos del NCBI. En cuanto a nivel de especies, los falsos positivos se produjeron incluso cuando se utilizaba Motu y aumentaron sustancialmente en todas las otras herramientas bioinformáticas. Y por último, con respecto a las lecturas clasificadas, las abundancias relativas predichas no correspondían bien con las abundancias teóricamente esperadas. Y con respecto a la secuenciación de la segunda generación, en este caso Illumina, cabe destacar que las diferencias en la exactitud de las identificaciones microbianas entre las bases de datos evaluadas está relacionada con el tamaño de dichas bases. En este caso, Silva contiene más información que la base de datos del NCBI, de modo que contiene más secuencias estrechamente relacionadas. Algunos aspectos importantes que podemos mencionar de la técnica es que algunos factores como la variabilidad intrínseca y el largo de la región variable del gen seleccionado, así como la eficiencia en la amplificación y la presencia de especies dominantes y contaminantes reportados para esta secuenciación, afectan la identificación microbiana y por lo tanto se considera que se obtiene una identificación más robusta basándose en el resultado del estudio de todas las regiones variables combinadas. Dado que la diferenciación entre géneros estrechamente relacionados es problemática, se considera que esta fuente de error se puede mitigar dándole mayor peso en el análisis a regiones individuales como las mencionadas anteriormente, sin descartar los resultados de las demás. Asimismo, el análisis de los amplicones utilizando únicamente la base de datos de NCBI no es recomendable, ya que esta carece de información de una gran cantidad de patógenos importantes que eventualmente no podrían detectarse. Con respecto a la secuenciación de tercera generación, las tecnologías de secuenciación ONT permiten la secuenciación del gen completo, de modo que se considera un método alternativo para las problemáticas que se mencionaron anteriormente para la secuenciación de Illumina. Sin embargo, no es claro cómo estas tasas altas de lecturas erróneas afectan el desempeño de la técnica. Es claro que se obtuvo una alta exactitud en la identificación microbiana a nivel de familia y género para Motur y EPI2ME, mientras que para GraphMap, sí se mostró una variación muy grande en los errores de clasificación entre las bases de datos comparadas. Y esta variación se puede explicar debido al tamaño que tienen estas bases de datos, porque al ser una más grande que otra, existe una mayor probabilidad de identificar erróneamente una bacteria. Entonces se considera que la identificación a nivel de especies es inviable mediante esta técnica debido al gran número de falsos positivos que se pueden obtener. A modo de conclusiones, se puede mencionar que la técnica Illumina está claramente limitada por la generación de amplicones pequeños, pero la técnica ONT también se ve limitada por las altas tasas de lecturas erróneas que afectan el desempeño de la técnica, y esto complica la estandarización y reproducibilidad de los resultados. Sí fue posible observar que la identificación a nivel de familia y género fue considerablemente más exacta en comparación con el método de Illumina. Pero
es posible concluir que ambas técnicas proveen una clasificación confiable a nivel de familia y género y representan una gran ventaja, dado que no requieren un montaje de cultivos y aislamiento de bacterias. Sin embargo, a nivel de especies, tanto las identificaciones de falsos positivos y falsos negativos aumentaron considerablemente, por lo que no se consideran técnicas ideales para poder hacer identificación a nivel de especies. Entonces, en cuanto al potencial biotecnológico, este radica principalmente en que estas nuevas tecnologías de secuenciación nos van a mostrar la diversidad metagenómica de muchos tipos de muestra y sin que tengamos que requerir a un aislamiento o condiciones de cultivo específicas. Y así es que cualquier muestra compuesta por varios organismos y que sea de difícil acceso o reproducibilidad podría ser caracterizada mediante estas tecnologías. Lo anterior da pie al descubrimiento de nuevas enzimas o componentes bioactivos con potencial biotecnológico. Y bueno, en cuanto a las investigaciones similares en Costa Rica y la relevancia de la técnica, cabe destacar el Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular de la UCR. Esta cuenta con personal capacitado, infraestructura y equipo necesarios como la tecnología de Illumina, y ofrece servicios como de análisis de muestras y algunas aplicaciones como los estudios taxonómicos, análisis de genomas completos, estudio de rutas metabólicas, entre otros. Y además, cabe destacar que mediante el uso de estas tecnologías de secuenciación se pueden caracterizar los diferentes microbiomas presentes en personas con distintos padecimientos, y lo cual permite establecer de manera rápida y eficiente relaciones entre ciertas enfermedades y el microbioma encontrado, lo cual tiene como un potencial terapia preventiva. Y por último, cabe destacar que actualmente InCiencia realiza la secuenciación de muestras extraídas de pacientes positivos para COVID-19, esto mediante el uso de la tecnología de Illumina. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias chicos por la presentación. Quería tal vez nada más recordar para futuros seminarios, ¿verdad? Que tenemos bueno, déjenme compartir pantalla primero, antes de darles espacio a las preguntas, nada más como un recordatorio. Porque, para que sepan, ¿verdad? Tenemos estas consignas que están en Tec Digital, en la que se les pide a ustedes, bueno, elaborar un resumen de máximo 3 páginas sobre el artículo que se les asigne y subirlo a la carpeta Seminarios del Tec Digital. Después hacer una exposición de máximo 10 minutos y subir también el PowerPoint a la misma carpeta. Después también algo que ustedes hicieron, ¿verdad? Al final, es contestar estas preguntas, ¿verdad? Para que todos lo tengan claro. Recalque el potencial biotecnológico de la temática del artículo. ¿Cuenta Costa Rica con infraestructura, equipos, personal capacitado, etcétera, para llevar a cabo investigaciones similares a las del artículo? Y si sería relevante eso para el país. Después, entonces, aquí tenemos la rúbrica en la que se le asigna un puntaje a este primer punto de subir el resumen escrito al Tec Digital, un puntaje a subir la presentación al Tec Digital, un puntaje a responder estas preguntas, una que acabamos de leer, un puntaje a la capacidad de síntesis del artículo y un puntaje al dominio del tema durante la presentación oral. Entonces, rápidamente recordar eso. Después pedirles que, digamos, este es el artículo que presentaron, que acaban de presentar los compañeros, pedirles que ustedes hagan en la primera o segunda diapositiva, yo no sé, como un recorte, ¿verdad?, de esta primera parte del artículo, ¿verdad?, antitos del abstract, que se pueda leer el nombre del artículo, que se puedan leer los autores para ver, digamos, de qué universidades son, ¿verdad? Y también, bueno, que se pueda ver la fecha de publicación. Y bueno, normalmente aquí arriba siempre aparece también la revista, ¿verdad? Entonces, para que podamos tener como una imagen visual, así como de la referencia del artículo, ¿verdad? Eso se los voy a pedir en la primera diapositiva, ¿verdad? Aquí yo vi que ellos pusieron en su primera diapositiva como una traducción al español del nombre del artículo, pero pónganlo por favor como el artículo original,
Y también que salgan los autores y todo para ver de qué universidades son, ¿verdad? En el caso de los artículos de ellos podemos ver que son principalmente de países europeos, ¿verdad? Los autores son de Bélgica. Sí, las afiliaciones son como de Bélgica, casi todos los correos son .be, que es Bélgica, ¿verdad? Que entonces eso también es bueno ver, ¿verdad? De dónde vienen los artículos que estamos leyendo. Son artículos que se presentaron a finales de hace un año, ¿verdad? Se presentó este artículo a la revista, fue aceptado el día de Navidad y fue publicado el último día del año 2019, ¿verdad? Entonces es un artículo que es bastante reciente. Entonces eso me interesa que lo presenten en los futuros seminarios. ¿Qué más quería decirles? Bueno, tal vez enfatizar en esta parte del título que estos métodos que nos presentaron los compañeros, digamos el artículo hace una comparación de métodos para muestras complejas mixtas y eso es muy importante de rescatar porque, bueno, si recuerdan de la presentación de Nazaret, ¿verdad? Ya nos enfatizaba en que, perdón. Chicos, ¿me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Ay, es que me salió una pantalla rarísima del Zoom. Creí que ya que me había sacado de la reunión. No, profe, aquí está todo bien. Ok, qué susto. Yo, ¿y ahora qué hago? Bueno, entonces, el otro que perdón, lo que les estaba diciendo era esto, ¿verdad? Que es muy importante enfatizar que este artículo está orientado a mezclas que no son un cultivo puro, ¿verdad? Que si recuerdan de la presentación de Nazaret, ella fue muy insistente en que para las técnicas con las que ella trabaja es muy necesario partir de un cultivo puro, ¿verdad? Pero en este caso, a pesar de que también son técnicas, digamos, hasta cierto punto basadas en PCR, ¿verdad? Porque lo primero que se hace es una amplificación del gen ribosomal 16S, pero después se hace la secuenciación de los productos, ¿verdad? Entonces, en este caso son técnicas que están orientadas a otra cosa, digamos, más que todo, por ejemplo, muestras ambientales que suelen ser complejas y suelen incluir diferentes tipos de bacterias, ¿verdad? Entonces, sí hay que hacer esa diferenciación con respecto a lo que comentaba Nazaret, ¿verdad? Entonces, este artículo en realidad, digamos, vean que tuvimos una evolución como de lo muy general a lo más específico, ¿verdad? Yo les empecé hablando primero de técnicas bioquímicas que se montan en tubitos de ensayo. Después con Elías vimos que existen también aparatos automatizados que hacen muchas reacciones bioquímicas en una tarjetita muy pequeña. Después hablamos de métodos moleculares específicos para el género Brucella, que ustedes ya saben, ¿verdad? Yo les he comentado que es complejo en cuanto a la identificación de las especies debido a la alta similitud que presentan y que taxonómicamente pues es un problema. Y con este método estamos hablando ya, digamos, de identificación de muestras que son complejas, ¿verdad? Entonces, es algo mucho más, digamos, complicado de hacer, ¿verdad? Porque tenemos una muestra que está compuesta por muchos tipos de microorganismos y pues básicamente entonces en el artículo se compara Illumina, que es un método de secuenciación de última generación, con Oxford Nanopore Technologies, que es otro método también para lo mismo. Pero básicamente la diferencia es que son equipos fabricados por compañías diferentes, ¿verdad? Entonces, Illumina es como decir una marca y este otro es como decir un equipo de otra marca, que trabaja también haciendo una amplificación un poquito diferente. Mira, la amplificación que hace Illumina para la reacción de secuenciación se llama como de puente porque se hace como de una manera, se hace de otra manera o diferente, digamos. Entonces, son dos métodos que están disponibles en este momento a nivel, digamos, mundial para hacer la secuenciación de última generación. Ahora bien, en Costa Rica, básicamente lo que tenemos es Illumina, ¿verdad? Hasta donde yo sé, no tenemos Oxford Nanopore Technologies todavía en el país, pero en realidad Illumina es como de las que están más divulgadas a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, es como lo que uno ve más reportado en los artículos, que se utilizó una secuenciación tipo Illumina, ¿verdad? Que hay también de diferentes categorías, hay aparatos con diferentes capacidades, hay aparatos que están, digamos, como más pensados en un laboratorio pequeño, otros en laboratorios mucho más grandes, y etcétera, ¿verdad? Pero esto es, digamos, de lo que está como más popularizado a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, esa es básicamente la idea de este artículo, ¿verdad? La comparación de estos dos
métodos de secuenciación de última generación, pero aplicados a muestras complejas, que es tal vez algo diferente a lo que estábamos viendo, por ejemplo, con Nazaret. Entonces, ahora sí, ¿verdad? Que ya tal vez definimos que esto debíamos haberlo hecho antes. Perdón a los chicos que presentaron de primero, ¿verdad? Fueron como el conejillo de Indias. Perdón por no haberles explicado esto antes. Pero entonces a los demás compañeros, por favor, pongan así un pantallazo, un recorte de esta parte del artículo, ¿verdad? Para arriba del abstract, ¿verdad? Que se vean los autores, de dónde son, y que se vea el nombre completo de la revista, que se vea, perdón, el nombre completo del artículo, y se vea el nombre de la revista, y que se vea la fecha de publicación. Y ya después, si quieren, entonces pueden hacer otra diapositiva en la que ponen una traducción al español del título, ¿verdad? Entonces ya, ahora sí, los abro el espacio para preguntas a los chicos. Chicos, preguntas. Yo sé que seguro están cansados. Pero no sé si les quedó claro todo, si tienen alguna duda. Bueno, los veo muy calladitos, entonces a los compañeros, ¿verdad? Ludwig, María Paula y José Sun, muchas gracias por la presentación. Estuvo muy clara. Por mi parte tampoco les voy a hacer preguntas, nada más quería como aclarar bien eso, ¿verdad? Que en este artículo se buscaba comparar esos dos tipos de métodos, que en el país tenemos principalmente el de Illumina. Y tal vez entonces aprovecho el último minuto que nos queda de la reunión. Voy a compartirles pantalla nada más para enseñarles aquí. Este es el artículo al que hacía referencia Nazaret en su presentación. Bueno, mentira, este no es uno de los que ella citó, pero esta es la bacteria a la que ella hacía referencia, que es ¿qué hice? Ay, me fui como me fui como un link de internet o algo así, ni cuenta me di. Pero bueno, esta es la publicación en la que ellos reportan lo que Nazaret comentaba, ¿verdad? Sobre el aislamiento que era muy raro de Bruselas, ¿verdad? Que por un método, no me acuerdo si era el Bruselas el que daba Bruselas canis y el otro daba el Melba daba Bruselas suizo o algo así, ¿verdad? Pero era un aislamiento de origen canino, ¿verdad? Y que estaba causando una infección en los testículos de un perro, ¿verdad? Pero no se logró como identificar al final, digamos, la especie. Lo que se le asignó fue este código, ¿verdad? Porque no se tiene suficiente evidencia como para decir que sea una especie nueva. Pero entonces les voy a subir este artículo por si tienen interés en profundizar, ¿verdad? Aquí están resultados de Brucelader, ¿verdad? No sé si están viendo la pantalla. Y ¿qué más tenemos? Tenemos árboles, bueno, dendrogramas comparativos, ¿verdad? De ese aislamiento con otros. Unos PCRs de estos de High Resolution Melting, que era lo que ella comentaba que había hecho una persona que se llama Eunice. Y así, entonces, por si desean, digamos, ver más detalles de aquí está el dendrograma basado en los Melba. Si desean, digamos, profundizar un poco más en ese caso específico y particular, ¿verdad? Que comentaba Nazaret. Y bueno, entonces creo que es todo. Vamos a cerrar aquí ventanas, bueno, dejar de compartir. Sí, si no tienen más preguntas, para la próxima semana tenemos una gira también virtual. Entonces posiblemente también usemos Zoom, que es como más fácil cuando hay invitados. Pero como tengo que pedir la licencia del TEC, no sé si me van a dar el mismo link o si me dan otro o cómo es. Pero bueno, espero que no tengamos tantos problemas para iniciar como hoy. Ya por lo menos aprendí cómo es que tengo que ingresar para poder aparecer como host. Poder habilitar las funciones de compartir pantalla tanto a mí como a ustedes. Tenemos también, creo que 2 seminarios más. No recuerdo ahorita los grupos, pero tenemos 2 seminarios. Y tenemos la entrega también de las preguntas del segundo parcial, ¿verdad? Entonces, ahí cualquier consulta me pueden contactar. Y creo que estamos por hoy, ¿verdad? Que pasen un buen fin de semana, chicos. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe. Bueno, Muchas gracias, profe. mucho gusto. Buen fin de semana. Igual.